Buenos días a todos, mi nombre es Andrés Correa. El día de hoy les voy a explicar los ejercicios para la unidad 2, foro temático, tercera actividad. Entonces, iniciaremos con el primer numeral y un punto A, adicionar un campo y eliminar un campo. Entonces, para este caso vamos a adicionar un campo email a la tabla socio. Entonces, nosotros validamos primero la tabla socio con un salida asterisco con socio. Vemos que efectivamente la tabla socio no tiene ningún campo de email. Entonces vamos a ejecutar el comando alter table. El comando alter table lo que hace es que me altera la tabla y después defino cuál es la alteración que le voy a llevar a la tabla. En este caso alter table socio, que es el nombre de la tabla, add, que es el comando alterar, que es para agregar, email, que va a ser el campo, y nvarchar 100, que va a ser el tipo. Entonces agregamos, consultamos nuevamente la tabla y vemos que efectivamente ya hay un campo email. Ahora, para eliminar la tabla, volvemos a hacer lo mismo. Ejecutamos alter table en la tabla socio. En este caso, el comando que vamos a usar para el alter table es drop column, que es para eliminar la columna, y eliminaremos la columna email. Ejecutamos, volvemos a consultar y vemos que efectivamente ya no hay una columna email en la tabla socio. Ahora vamos para el numeral B, modificar un campo. Para este caso vamos a cambiar el tamaño del campo de dirección para la tabla empresa. Entonces, vamos a validar que la tabla empresa exista, vemos el campo dirección y ahora, ¿cómo validamos cuál es el tamaño actual? Nos vamos a las bases de datos, nuestra base de datos ServierDB, nuestras tablas y nuestra tabla empresa. Le damos clic derecho, dice Design y vamos a ver que efectivamente en este momento direcciones son de marchar 500. Entonces, si yo quisiera cambiarlo, pongámosle 255, entonces ejecutaría alter table para la tabla empresa. En este caso el comando se llamaría alter column para alterar o editar la columna de dirección para que su tipo sea nvarchar 255. Entonces ejecutamos, vemos que se ejecutó correctamente. Ahora nos vamos nuevamente a revisar el design de la tabla y vemos que efectivamente el tipo ya es nvarchar 255. Entonces ahora seguimos con la C, adicionar una clave foránea. Entonces supongamos que nuestra tabla codeudor tiene un campo socio ID, ¿cierto? Entonces validamos primero la tabla socio, vamos a ponerla por acá arribita, validamos la tabla codeudor, perdón, vemos que efectivamente no hay ningún campo socio en esta tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos primero a agregar el campo socio ID, ¿cierto? Para agregar una clave foránea tenemos que hacer dos pasos. Primero agregamos el campo y luego definimos ese campo como una clave foránea. Entonces, alter table, en la tabla codeudor, agregamos el socio ID como un entero, ¿cierto? Ejecutamos, consultamos nuevamente nuestra tabla codeudor, vemos que efectivamente tiene un socio ID. Sin embargo, si yo voy y consulto las claves foráneas de la tabla codeudor, vemos que no hay nada, no aparece ninguna tabla. Este script lo que hace es que me selecciona cuáles son las tablas foráneas que tienen, los constraints que tienen las tablas. Entonces vemos que en este momento no hay nada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar que ese campo sea una foreign key. Entonces agregamos un alter table a la tabla codeudor, agregamos en este caso un constraint, add constraint, le damos el nombre pues a nuestra foránea, referenciamos socio ID a la tabla socio y ejecutamos. Vemos que ejecutó correctamente. Entonces ahora si nosotros volvemos a ejecutar el comando para validar las foreign key o las constraint, vamos a ver que ahora sí nos sale el campo socio ID como una constraint de la tabla codeudor. Entonces se preguntarán, ¿cómo debemos borrar esto en caso de que yo diga, bueno, yo no necesito que la tabla codeudor tenga un foreign key? Es muy simple, hacemos los mismos pasos en reversa. Eliminamos primero la foreign key y después eliminamos la columna. Entonces, alter table, la tabla codeudor, drop, que es para eliminar, la constraint fk codeudor socio, que fue la que agregamos, ejecutamos, y después alter table codeudor drop column, que es para eliminar la columna socio id, ejecutamos, y
si terminamos nuestro comando para validar las constraints, pues que ya no aparece, y si consultamos la tabla codeudor, vemos que efectivamente ya no tiene el campo de socio ID. Entonces ahora seguimos con el punto de agregar un constraint check, agregar un check o a cuota mensual en préstamo, perdón. Entonces, nosotros tenemos la tabla préstamo en la que si validamos en este momento, vemos que dentro de nuestros constraint name no hay un check positive para la cuota mensual, ¿cierto? Yo aquí tengo otros tres por la forma en la que diseñé pues, la tabla, en la que generé otras validaciones adicionales antes pues, del taller. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es volver otra vez a crear un alter table. El alter table siempre lo vamos a utilizar para cuando necesitemos modificar algo de la tabla, ya sea crear algo, agregar algo o modificar algo. Esto entra dentro de la categoría del alter table, ¿cierto? Entonces, digamos, alter table para la tabla préstamo, agregamos un constraint, ¿cierto? Que en este caso sería check cuota positive, donde me indique que la cuota mensual siempre tiene que ser mayor a 0. ¿Listo? Entonces, tengo la cuota mensual, que es el campo de la tabla préstamo, que si quieren las consultamos por acá. Yo tengo por acá select asterisco from préstamo, ejecutamos, vemos que aquí definitivamente hay un campo que se llama cuota mensual, entonces ejecutamos y listo. Entonces me dirán, ¿para qué sirve ese campo? ¿Cierto? ¿De qué sirve eso? Entonces, si nosotros nos vamos para los inserts, vemos por acá en préstamo, que si yo, por ejemplo, quiero crear un préstamo nuevo, ¿cierto? Digamos, para el mismo codeudor con un tipo de préstamo 2, ese tipo de préstamo, vamos a ver los tipos de préstamo primero. Tipo de préstamo 2 es a 60 meses, listo. Ese tipo de préstamo, estado, pongamos el estado 1, el codeudor, pongamos el codeudor 1, monto, tiempo, plazo 60 meses, y lo que vamos a hacer es que vamos a mover esto para nuestro ejercicio. Vamos a eliminar todos estos y vamos a ejecutar. Seguramente aquí nos sacará error. ¿Por qué? Porque nos dice que estamos tomando el mismo codeudor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir nuevamente a los inserts y ejecutar un codeudor nuevo. Entonces, tomamos acá la línea de inserción y antes de esto creamos un nuevo codeudor. Le voy a poner a mí como ejemplo. El campo número no importa, entonces lo dejamos como esto. Ejecutamos el insert, vemos que funciona sin ningún problema. Revisamos cuál es el ID del codeudor nuevo. Vemos que es el 11, entonces acá socio tipo estado codeudor es el cuarto. Ejecutamos y vemos que ya nos ejecutó sin problema, ¿cierto? Entonces, esperen un momento. Vamos a eliminar porque se nos olvidó poner la condición. El préstamo puede ID es igual a 11.
Listo. Aquí ya nos eliminó. Entonces acá el monto es este, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, la cuota mensual es monto, plazo, cuota mensual. Entonces aquí yo pongo cuota mensual 0 y lo ejecuto, él debería sacarme un error. Listo. Entonces ahí él me dice que está teniendo un conflicto con el check préstamo cuota, que es el que creamos, que es uno de los que existen, perdón, en el que no es posible que nosotros tengamos una cuota mensual menor al 0, ¿cierto? Entonces, si yo verifico acá, miremos aquí dice préstamo cuota M, ¿cierto? Entonces yo miro aquí, dice préstamo cuota M, esto significa que el préstamo para la cuota mensual no puede ser menor a 0, ¿cierto? No puede ser menor ni igual a 0, tiene que ser mayor a 0. Entonces ahí es donde validamos esos checks, ¿cierto? Ahora pasemos al punto E, renombrar una tabla con SP-rename, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar el nombre de la tabla pagos a pagos realizados. Tenemos execute, que es el comando para darle un rename a las tablas. Tenemos la primera tabla, que es la que vamos a tomar, coma, y la tabla y el nombre al que le vamos a cambiar esa tabla. Entonces, nosotros en ese momento tenemos listo la tabla pago, como la vemos acá también, tabla pago, Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar el comando, dice que se ejecutó correctamente, rompió los scripts que estuvieran relacionados a esa tabla para realizar el cambio. Si nosotros volvemos a ejecutar el select, nos va a decir que no existe una tabla con el nombre pago. Si yo aquí recargo en el buscador, vamos a ver si funciona. A veces sí lo actualizo, entonces no. Listo. Entonces miren que acá ya no dice pago, sino que dice pagos realizados, ¿cierto? Entonces, a mí no me sirve cambiarlo así porque me alteraría pues todos los selectos de los demás puntos. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a volver nuevamente a cambiar el nombre de pagos realizados por pago. Y aquí vemos que ya él me consulta sin ningún problema. Y si yo vuelvo y actualizo, puedo ver que el nombre nuevamente dice pago, ¿sí? Entonces ahora pasamos al punto F, crear un índice y explicar. En este caso vamos a crear un índice agrupado en documento ID para el conductor. Este fue un ejercicio con la tabla pues más normal, más sencillita. ¿Esto para qué se realiza? Los índices se realizan para mejorar las consultas, para agilizar las consultas y para dedicarle un espacio de memoria más optimizado a la consulta. Por lo general se hacen para claves primarias, en este caso el documento ID, que es la clave primaria del conductor. Entonces, create non-cluster index. Este es el comando para crear un index. Yo estoy acostumbrado a ponerle la nomenclatura correspondiente a cada ejecución. En este caso, para el index pongo IX, que es index, guión bajo documento ID, que es el campo que voy a crearle el index, guión bajo codeudor, que es la tabla a la que le va a crear el index, sobre, aquí se lee esto, crear el index con este nombre sobre la tabla codeudor para el campo documento ID. Ejecutamos y vemos que creó correctamente. Listo. ¿Y cómo verifico yo eso? Simplemente esto es para crear consultas en web o consultas en aplicaciones para que traigas campos por primary key mucho más optimizados, ¿cierto? Ahora pasamos al numeral 2. El numeral 2 empezamos con el punto A, que es realizar dos operaciones relacionales y lógicos. Entonces, para este caso vamos a consultar socios mayores de 30 años que pertenecen a la empresa 1. Entonces, select asterisco from socio, que es la tabla donde la edad sea mayor a 30 y la empresa ID sea igual a 1. Entonces, ejecutamos. Esperen un momento que aquí no estoy llevando la tabla. Listo, la base de datos. Listo. Entonces aquí él me está llamando todos los empleados, todos los socios que tengan más de 30 años y pertenezcan a la empresa ID 1, ¿cierto? Si yo cambio esto acá, empresa ID 2,
y ejecuto, vamos a ver que él efectivamente ya no me trae nada. ¿Por qué? Si yo consulto la tabla, vamos a ver que solo hay una persona para la empresa 2 y tiene 29 años, es decir, no cumple con la condición de que la edad sea mayor a 30. Ahora, préstamos con monto mayor a 20.000 o con un plazo menor o igual a 25 meses. Entonces, voy a consultar primero la tabla de préstamos incondicionales y voy a revisar cuántos son los préstamos con montos mayores a 20.000. Entonces, miramos, aquí hay uno, el 20.000 no sirve porque tiene que ser mayor. Aquí tenemos 2, 3 y 4, ¿cierto? Listo, ahora de esos 4, ¿cuáles tienen un plazo menor o igual a 25 meses? Entonces, vemos que el 50.000 el plazo es 240, no sirve. El 10.000 el plazo es 120, no sirve. El 25.000 el plazo es 18, este sí funcionaría. El 30.000 el plazo es 72, entonces no funcionaría. Si nosotros ejecutamos, perdón, tiene un OR. Entonces, cuando una condición tiene un OR, significa que cumple o una o la otra, ¿cierto? En este caso, me va a traer todos los registros donde el monto sea mayor a 20.000 o el plazo sea menor o igual a 25, a 24, ¿cierto? Si lo ejecutamos, vamos a ver que él acá me trajo, son dos registros que son menores a un monto de 20.000, pero cumplen la segunda condición, en la que dice que el plazo tiene que ser menor o igual a 24. Entonces, listo, aquí dice el monto 7.000, pero el plazo es 24, entonces cumple perfectamente la condición. Aquí me dice 5.000, pero el plazo es 12, entonces él cumple perfectamente el OR o el LO, en el que me dice, listo, o el monto es mayor a 20.000 o el plazo es menor o igual a 24. ¿Listo? Entonces, pasamos con la B. Dos operaciones con is null. Listo. Entonces, si yo voy a buscar nombres que no, socios cuyos nombres no han sido ingresados, entonces yo consulto la tabla socio, selecciono donde el nombre es null. Entonces, yo no puedo tener un nombre nulo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo llego por acá y tiro un update, y de ahí a la tabla socio, el campo nombre se lo mando a null, donde socio, vamos a hacer trampa, vamos a mirar cuáles son los campos, de acuerdo. Socio ID sea igual a 1, ¿cierto? Dejémoslo así, sea igual a 1. Entonces vamos a mirar si él me deja, ¿cierto? Y me dice que no puedo tirar un update a un campo que tiene que estar lleno. Entonces, para este caso, eh, vamos a mirar acá la tabla socio, el design. Vamos a cambiar el teléfono para que sea nulo, ¿cierto? Vamos a darle que sí. Perdón, tengo que tirar aquí un alter. Entonces, vamos a crear primero un alter. Table, socio. Y vamos a mirar cómo es que toda la estructura que tenemos acá atrás. Para cambiar el. Modificarlo con este. Así como está. Socio y nombre. Nombre es null. Aquí el nombre es un nvarchar 100. Listo. Entonces, dejémoslo como estaba el nvarchar. Creo que así nos funcionaría. Listo. Entonces ahora, si yo voy acá en el design, voy a ver que el nombre ya me permite nulos. Entonces es posible
que yo pueda tirar esto, este update, para que me cambie este nombre a nulo. Entonces ahora que yo tire el update, consulto, efectivamente ya el nombre está nulo. Si yo hago la consulta select asterisco from socio, donde el nombre is null, significa está vacío. Si yo consulto, ya él sí me trae el campo donde efectivamente el nombre es nulo, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver el segundo, donde dice préstamo que aún no ha sido registrado con el monto pagado, valor por defecto es 0. Entonces yo tengo la tabla préstamo y vemos que la tabla préstamo, todos los montos pagados están en 0. Pero entonces si yo consulto, él no me dice que es nulo, dice que es 0, ¿cierto? Entonces acá yo puedo perfectamente tirarle un update para cambiar ese campo a null. Y si consulto, ya vemos que el préstamo ID 1 ya sí me trae el monto pagado como nulo, ¿cierto? Entonces ahora pasamos al punto C del numeral 2. Dos ejercicios con left join y dos consultas con group by. Entonces la primera vamos a traer el left join, mostrar que todos los socios y los respectivos préstamos sí tienen, porque el left join es sí tienen préstamos, ¿cierto? Entonces select asterisco, select s.nombre de la tabla socio, p.monto, que es de la tabla préstamo, from socio, que le damos el bueno, lo definimos como S, left join préstamo P, donde S de la tabla socio, punto socio ID, sea igual a P punto socio ID. Ah, perdón, le damos el alias, disculpe, se me había olvidado el nombre, el alias. Entonces, ahora consultamos donde traiga todos los socios y sus respectivos préstamos. Entonces vemos que él efectivamente me trae todos los nombres de los socios y los préstamos. Y traigo aquí donde está nulo, ¿cierto? Ahora el left join para mostrar todos los préstamos y el método de pago sí tiene. Entonces select p.préstamo ID, pack, que es el alias de la tabla pago, punto monto pagado, mp, que es el alias de la tabla método de pago, punto nombre, as método de pago, y lo cambiamos para pues, definirle que es el método de pago de la tabla método de pago, from préstamo pay, donde iniciamos left join con pago, damos el alias pack, on p.préstamo id, que sea igual al de la tabla pago, pack.préstamo id, traemos otro left join, el método de pago, damos el alias mp, donde pack punto, que es el método de pago de la tabla pago, sea igual a mp punto método de pago id, que es el de la tabla de método de pago. Nos consultamos y vemos que ahí nos trae el ID del préstamo, el monto pagado de la tabla pagos y el método de pago que se utilizó de la maestra de método de pago. Ahora vamos a traer las tablas con el group by. Vamos a traer total de préstamos por tipo de préstamo. Entonces nosotros tenemos select tipo préstamo ID, count asterisco. Esto lo que va a hacer es que nos va a traer, ya les muestro, lo que va a hacer es que nos va a traer la cantidad de préstamos realizados por cada tipo de préstamo. Entonces, como yo solo tengo un tipo de préstamo por cada uno, entonces él lo que va a hacer es que me va a contar por el tipo de préstamo 1 cuántos préstamos hay. En este caso solo hay uno por cada uno, pero aquí él me está trayendo diferentes tipos de préstamo, ¿cierto? Entonces si yo voy a usar el group by, que es para que él me apile este tipo préstamo, que es el que yo estoy contando, necesito siempre contarlo antes de, si yo le quito el group by, a ver acá, si yo le quito el group by, él no va a saber qué es lo que está agrupando, ¿cierto? Solo me va a traer los números y no me va a traer la cantidad de préstamos o lo que yo estoy tratando de agrupar, ¿cierto?
Ahora tiramos el group by total de pagos por método de pago. Es lo mismo. En este caso sumamos el monto para un total pagado por cada método de pago ID. Entonces, para el método de pago ID 1, el total son 900, para el 2 son 500, para el 3 son 400, etc. Y siempre es la misma estructura, select, from y el group by para decirle por cuál método, por el cual columna vamos a agrupar, ¿cierto? Entonces, creo que por acá yo puedo incluso decirle que ya no me la traiga ascendente del 1 al 10, sino descendente. Ah, perdón. Bueno, no sé cómo será aquí en ese código. Listo. Entonces vamos al numeral D. Dos consultas con group by más heavy. Socios con más de un préstamo registrado. Entonces, como la estructura en la que yo hice los inserts fue para una sola personita con un solo pago, un solo préstamo, etc. Si yo hago la consulta con el heavy, indicándole que por favor me traiga los socios ID con más de un préstamo, ¿cierto? Él no me va a traer nada. Aquí me va a traer en blanco. ¿Por qué? Porque todos los socios tienen un solo préstamo, ¿cierto? Entonces, si yo consulto acá, si yo consulto la tabla codeudor, perdón, socios que tengan más de un préstamo necesitamos crear otro codeudor también. Tú puedes ser una sola persona, pero no puedes tener el mismo codeudor para los préstamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso es poder crear otro codeudor para yo poderme crear otro préstamo, ¿cierto? Entonces, en su momento yo creé el codeudor 11, ¿cierto? Que era yo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a crear, voy a consultar la tabla préstamo para mirar cuántos préstamos tengo, si es que no lo creé ya, que no me acuerdo. Ejecuto y listo, no tengo un préstamo con ID 1, nuevamente con codeudor 11, ¿cierto? Entonces voy a crearlo, lo ejecuto, vuelvo y consulto y ya puedo ver que tengo dos ID socios en la tabla préstamos, ¿cierto? Son diferentes préstamos, pero es el mismo ID socio. Entonces, si yo voy y hago el heading code es para que me digan, muéstrame las personas que tengan más de un préstamo asociados al mismo ID, ¿cierto? Entonces, si yo lo consulto, voy a ver que el socio ID 1 ya tiene más de un préstamo, está contándolo si tiene dos préstamos en total, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera, bueno, aquí realmente no nos pongamos a extender más las tablas, porque si no se nos hace muy largo el video. Pasemos a la siguiente consulta, socios con más de un pago total mayor a 800. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a contar los pagos ID, primero que todos, y vamos a sumar cuánto es el monto total de ese pago, ¿cierto? Entonces, select p.socio ID, p es el alias de la tabla préstamo, code, contamos la cantidad de pagos de la tabla pagos, pa.pago ID, lo renombramos con el alias número de pagos, coma, sum, que es para sumar la cantidad de valores que hayan en ese campo, pa.monto pagado, que es de la tabla pagos, as total pagado, le damos ahí el alias de total pagado, from préstamo p, join pago, pa, que es el alias, on p.préstamo id, que es el campo de la tabla préstamo, igual a pa.préstamo id, que es de la tabla pago. Group by estamos asociando por el socio ID, teniendo una suma de monto pagado mayor a 800, ¿cierto? Ejecutamos y vemos que efectivamente el socio 1 tiene un total pagado de más de 800, que son 900, el socio 5 tiene un pago con un monto pagado mayor a 800, que es 1500, el socio 9 tiene un monto pagado mayor a 800, que es 850. ¿Listo?
Entonces ahora pasamos al numeral E, al punto E, perdón, del numeral 2. 4 subconsultas con in, not exist. In es para que yo tome todo lo que está dentro de esa condición. Es decir, si yo voy a consultar por número de documentos, digo número de documento in, entre paréntesis, y meto todos los documentos que yo quiera traer. ¿Para qué? Para que yo no tenga que hacer select asterisco from, no sé, clientes, where documento igual 1, tengo que hacer otra vez select asterisco from clientes, where documento igual 2, sino que yo simplemente hago un select con un in y meto todos los documentos que necesite, ¿cierto? Entonces, el not in ya sería todo lo contrario. Si yo tengo una consulta donde tengo un documento 1, 2 y 3, voy a decirle select asterisco from clientes, where documento not in 1, 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer él? Me va a devolver todos los documentos que no sean 1 y 2. ¿Listo? Not in significa que no tenga, que no esté dentro. Entonces, él me va a retornar todos los documentos que no sean esos dos. Entonces, en este caso me trae el 3. Not exist significa que no exista el dato, ¿cierto? Es decir, si yo tengo una tabla donde tengo un método de pago tarjeta, ¿cierto? Entonces yo le tengo que decirle a él, tráigame toda la información donde no exista el método de pago tarjeta, ¿cierto? Entonces ya todo lo que él me va a traer sin esos campos donde el método de pago sea tarjeta. ¿Listo? Entonces empezamos. Socios que tienen préstamos. Entonces select asterisco from socio, o el socio ID in. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una subconsulta, que también podemos hacer el in, lo podemos hacer para hacer subconsultas, donde select socio ID from préstamos, es decir, los socios que tengan préstamos, ¿cierto? Entonces aquí vemos que todos estos socios tienen un préstamo. ¿Por qué? Porque son socios que están en una subconsulta que me dice que si la tabla préstamo tiene un socio ID, me lo devuelva, ¿cierto? Entonces, si yo selecciono esta consulta solita, bueno, no me deja seleccionarla así. Espérenme, yo lo puedo preparar. Vamos a ver que aquí efectivamente hay 11 registros y si yo ejecuto me trae solo 10 registros. ¿Por qué me trae solo 10 registros si tengo 11? Es simple. Yo no le estoy diciendo a él que me traiga todos los valores de préstamos. Solo le estoy diciendo a él que me traiga los socios que tienen préstamos. ¿Cierto? Si yo voy a la tabla préstamos, me voy a dar cuenta de que hay un socio ID repetido. Entonces el sistema no me lo va a traer doble. ¿Para qué? Él simplemente me dice, listo, el socio ID 1 sí existe. Y efectivamente aquí me lo está mostrando, ¿cierto? Entonces ahora pasamos a socios que no tienen préstamos. Entonces aquí es donde entra a jugar el not in. Entonces aquí vamos a mirar porque se acuerda. Vamos a ver aquí esto porque... listo, ya. Entonces, aquí yo no tengo préstamos, no tengo socios que no tengan préstamos. Todos están asociados a un préstamo. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a crear un nuevo socio. Y a este socio no le voy a dar ninguna, no lo voy a asociar a ningún préstamo. Lo voy a dejar así quieto. Es más, vamos a hacerlo en la empresa 2. Ejecutamos, vemos que ejecutó correctamente. Si yo consulto la tabla socio, vemos que ahí está, ID 11, y como esta persona no está asociada a ningún préstamo, entonces yo la consulto y ahí ya me trae. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la tabla préstamo,
estamos viendo que no hay ningún socio ID 11, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la persona no ha creado ningún préstamo, entonces no está asociada a la tabla préstamo. Yo la consulto, como aquí le dije in, es decir, tráigame los que tienen, aquí le estoy diciendo not in, es decir, tráigame los que no tienen, ¿cierto? Entonces aquí me está trayendo la única personita que no tiene ningún préstamo asociado. Entonces ahora, préstamos cuyo socio no ha hecho ningún pago, usando not exist. Entonces aquí es donde yo les decía, para que el not exist funcione, yo necesito decirle a él que me traiga algo que no está en la tabla, ¿cierto? La condición que sea. Entonces, le decimos select asterisco from préstamo alias P donde no exista y ejecutamos la siguiente subconsulta. Select 1, ¿qué es select 1? Select 1 significa que tráigame un registro de esa tabla, ¿cierto? Si existe, si no existe, solo lo consulta, ¿cierto? Donde pago, de pago, perdón, PA, donde PA.préstamo ID sea igual a P.préstamo ID. Entonces, si yo consulto esto, me voy a dar cuenta que tengo un socio, ¿cierto? Que no tiene monto pagado, ¿cierto? Es el único socio que no ha hecho ningún pago, que fue el socio que creamos arriba. Este que creamos con el codeudor 11. ¿Dónde fue que quedó? ¿Sí era en esta? Ah, sí, aquí está. Fue el préstamo que creamos con el codeudor 11, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que efectivamente la persona no ha hecho ningún pago, ¿cierto? Vemos que el monto pagado dice 0, ¿vale? Entonces, ahora buscamos las personas que sí han pagado, ¿cierto? Que sería lo contrario. Ah, perdón. Métodos de pago que sí se han usado, disculpen. Entonces, ahora consultamos select asterisco from método de pago, donde método de pago ID en select método de pago from pago. En la tabla pago es donde yo miro si efectivamente hay un pago asociado a ese método de pago. Entonces, nuevamente, como yo solo tengo un registro por cada cosa, entonces acá tenemos un método de pago, se fue utilizado solo una vez, fue efectivo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los números de métodos de pago y el nombre del método de pago. En la tabla pago, todos estos métodos de pago se han utilizado. ¿Listo? Entonces ahora, pasamos al numeral 3. Vamos a explicar union, intersect y except. ¿Listo? Entonces, el union son todos los documentos que yo tenga, sin importar si, pues todos los documentos de las tablas que yo voy a traer, pero sin estar duplicados. Entonces, en este caso vamos a seleccionar select documento ID from socio, union y select documento ID from codeudor. Entonces, si yo consulto esto, ¿por qué me está sacando? Ah, perdón. Entonces vamos a ver que lo que va a hacer es que como la tabla codeudor tiene documento ID, ¿cierto? Y la tabla socio también tiene documento ID, lo que va a hacer él es que me va a traer todos los documentos de ambas tablas, sin repetirme a nadie. Es decir, si en socio y codeudor hay una misma persona, solo me va a traer un registro. ¿Listo? Esto es lo que es el union. Él vacía toda la tabla con la condición que yo necesite. ¿Para qué se utiliza esto? Si yo tengo valores duplicados en dos tablas diferentes, utilizando el mismo select, puedo traer todo lo que está en ambas tablas sin duplicar valores. Es muy útil para consultas muy grandes. Ahora, el intersection. El intersection básicamente es para que me traiga todo. Me traiga todo, no importa si está duplicado o no está duplicado. Pero en este caso, yo estoy indicándole que tienen que ser ambas cosas. Tienen que ser socios y tienen que ser codeudores. Entonces, como no hay ningún socio que sea codeudor, ni viceversa, entonces él acá me va a traer vacío, ¿cierto? Porque socio y codeudor son dos cosas aparte. Entonces, él no me intersecta valores iguales y no me trae nada, ¿cierto? El except
documentos que están en socio pero no están en codeudores. Entonces acá vemos que todos estos documentos ID son los socios que no están en ninguna tabla de codeudor, ¿cierto? Entonces, except lo que él hace es que me pone una condición de que tráigame lo que está en esto, pero que no esté en esto, ¿cierto? Intersect me dice, tráigame lo que está acá y lo que está acá, ¿cierto? Tráigame solo lo que está en ambos lados. Y union dice, tráigame lo que está acá y lo que está acá sin duplicarme. No importa si son lo mismo, si son diferentes, tráigame todo. Esas son las diferencias entre union, intersect y exception. Listo. Ahora los formatos de texto y fecha. Lower, upper y getDate. Entonces, el lower es para traer los nombres en minúscula, el upper es para traer los nombres en mayúscula y el getDate es para traer la fecha actual del sistema. Entonces vamos a tirar el lower. Select lower, ¿cierto? El campo al que le vamos a aplicar el lower, en este caso va a ser nombres. Le damos aquí un alias, nombre minúscula, de la tabla socio. Entonces si yo lo ejecuto, voy a ver que me trae todos los nombres pero en minúscula. Y si yo voy y consulto la tabla, ¿cómo está? Voy a ver que él me trae los nombres tipo oración, primero en mayúscula, y acá ya me los trae todo en minúscula. ¿Sí? María Gómez, y aquí María Gómez, diferente escrito. Ahora en mayúscula lo mismo. Si yo ejecuto select upper, el nombre del campo, le doy el alias de la tabla socio, ejecuto, voy a ver que ya aquí me trae los nombres en mayúscula y no tipo oración. ¿Listo? Para el getDate, simplemente select getDate. Esto lo dejamos vacío porque no necesitamos ninguna referencia a ningún campo que tenga fecha actual. Y le damos un alias, fecha actual. Esto lo que va a hacer es que nos va a traer la hora, el año, el mes, el día, hora, minuto, segundo y milésima, creo que es esto. Listo. Ahora, date, month, year. Esto es simplemente para extraer el día, el mes y el año de un campo. En este caso vamos a hacer el campo fecha de pago de la tabla pagos. Entonces seleccionamos select day, entre paréntesis fecha de pago, le damos el alias días, month, entre paréntesis fecha de pago, le damos el alias mes, year, entre paréntesis la fecha de pago, le damos el alias año de la tabla pago. Entonces ejecutamos y vamos a ver que él me trajo todos los registros discriminados por día, mes, año. ¿Listo? Ahora vamos a utilizar, a explicar la función dateDiff, ¿cierto? Entonces, esto lo corregí porque no existe la función dataIf. Esto no sé si era una función de Oracle, pero en SQL Server no existe el dataIf. Entonces, días desde el inicio del préstamo hasta hoy. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la tabla préstamo y le vamos a decir que me traiga todos los días que han transcurrido desde la fecha de inicio del préstamo hasta la actualidad. Entonces, select préstamo ID, datediff. Esperen un momento. Sí, definitivamente el datediff no existe en SQL Server. Bueno, en este caso vamos a hacerlo para que él me traiga los días desde que se generó el préstamo. Si lo ejecutamos, vamos a ver que para el préstamo ID 1, aquí vamos a ponerle fecha de inicio para que sepamos cuándo fue que inició. Listo. Entonces para el préstamo 1 que inició el 2024, el 10 de enero del 2024 han pasado 465 días a la fecha.
Y yo también aquí puedo ponerle un asterisco, coma, perdón, un getDate. Yo le pongo esto, puedo ver las dos cosas, la fecha actual y cuántos días han transcurrido. Listo. Entonces aquí me dice que desde el 10 de enero del 2024 han transcurrido 465 días a la fecha actual. Bueno, ahora sigamos con las funciones matemáticas ABS, RAN, SQRT y Power. ABS es para encontrar un valor absoluto, ¿cierto? Entonces vamos a usarlo para las tablas con valores, que son en este caso préstamo y pago. Entonces select ABS, vamos a calcular el valor absoluto entre monto y monto pagado. Entonces ABS, entre paréntesis monto, guión monto pagado, y le damos a la diferencia para que sepamos pues, qué está haciendo. From préstamo, si ejecutamos esto, vamos a ver que él está generando el valor absoluto de diferencia entre ambos campos. Entonces yo voy acá y los escribo para saber qué es lo que están haciendo, porque complicado no visualizarlos. Estamos viendo que aquí está haciendo la diferencia entre estos dos campos. Entonces aquí como monto pagado no tiene nada, pues él en este caso no hace ninguna operación, pero si nosotros quisiéramos ¿cómo le decimos? Table, préstamo y monto pagado. Espérame que no sé aquí cómo podríamos cambiar este monto pagado no sé, a ponerle un valor, no sé cómo, pero es que no tiene. Bueno, tenemos acá un momentico el 3. Aquí no tenemos que hacer esto. Ya me acordé que podemos tener simplemente birthday, préstamo, se pagado igual a, no sé, 20.000 web y préstamo será igual a 2. No le decía a ver. No me acuerdo cómo es que es. Esperen un segundo, yo reviso cómo es que se llama. Perdón. Préstamo ID. Listo, entonces ahora sí, si yo ejecuto esto. Perdón, se me fue aquí lo primero. Si yo ejecuto esto, vemos que ahora sí está haciendo una diferencia. Entre 15.000 y 20.000 hay 50.000. Hay 5.000, perdón. Entonces aquí ya vemos que sí está haciendo lo que le estamos diciendo, que es tome el monto y genera la diferencia entre monto y monto pagado, que en este caso sería la diferencia entre 20.000 y 15.000 es 5.000. Listo. Ahora tenemos la función rand. ¿Qué hace la función rand? Simplemente genera un número aleatorio. Entonces ejecutamos y él me va a generar un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Vale? Ahora SQRT. SQRT es una función para tener la raíz cuadrada de un valor. En este caso, nuevamente vamos a recurrir a tabla de pagos
para generar la raíz cuadrada del campo monto pagado, ¿cierto? Entonces, select sqrt, entre paréntesis monto pagado, que es el campo en el que vamos a generar la raíz cuadrada, le damos el alias raíz monto y traemos el campo monto pagado para pues, visualizar qué es lo que está haciendo él. Entonces, la raíz cuadrada de 900 es 30, la raíz cuadrada de 500 es 22.36, la raíz cuadrada de 400 es 20, bla, bla, bla. Elevar un monto al cuadrado, entonces vamos a hacer lo contrario, vamos a tomar power para definir cómo vamos a elevar un monto. En este caso lo estamos elevando al cuadrado, que es 2, ¿cierto? Entonces select power, entre paréntesis monto, coma 2, le damos el alias monto al cuadrado, coma monto, para revisar cuál es el monto original de la tabla presta. Entonces ejecutamos, vemos que el monto es de 50.000, le damos al cuadrado. Si nosotros ponemos aquí 3, lo que va a hacer es que lo va a elevar al cubo, ¿cierto? 4 lo eleva a la cuarta potencia, etcétera, ¿cierto? Dejémoslo en 2 porque se hacen muy grandes los valores. Ahora vamos a explicar el string, concast, cast, dot y distinct. Listo. El substring es para yo traer los caracteres de una línea, de ya sea un nombre, una dirección, lo que sea, ¿cierto? Solo voy a extraer los caracteres que yo necesito de ese campo. Entonces en este caso vamos a traer los primeros 5 caracteres del nombre del socio. Select substring, nombre, coma, de dónde quiero que inicie, coma, a dónde quiero que finalice. Entonces va a iniciar desde el carácter 1 y va a terminar en el carácter 5. ¿Listo? Le vamos a darle el área de abreviatura, coma, nombre, para mostrar cuál era el nombre real de la tabla socio. Entonces ejecutamos y vemos que aquí nos trae, en lugar de María Gómez, nos trae solo María, en vez de Carlos Díaz nos trae solo Carlos, en lugar de Ana López nos trae solo Ana L. Tener presente que el substring me cuenta los espacios en blanco, ¿cierto? Entonces si tú miras acá dice 1, 2, 3, 4, 5, ¿listo? Tener muy presente que él siempre me va a contar los espacios en blanco. Ahora el concat. El concat, al igual que en Excel, es para concatenar más de un campo, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a concatenar el nombre con el teléfono. Select concat, entre paréntesis nombre, coma. Esto es un string que le vamos a ingresar para poder darle como un poquito más de orden, que es solo un guión, coma, teléfono, as, contacto. Vamos a ponerle el alias y traemos el campo nombre y teléfono de la tabla socio para ver cómo eran originalmente. Entonces vemos que acá tenemos, esto aquí está así porque acuérdense que el primer nombre está nulo, ¿cierto? Pero aquí vemos María Gómez, guión, el número de teléfono, Carlos Díaz, guión, número de teléfono, Ana López, guión, número de teléfono, que es esto. Esto aquí, si yo le pongo lo que sea, él me lo va a pintar ahí como, perdón, me lo va a pintar ahí como el intermediario entre ambos, ¿cierto? Esta comilla simple lo que me está diciendo es que es una cadena de texto o un string entre ambos campos. ¿Listo? Ahora cast. El cast se utiliza para convertir o castear un tipo de dato a otro tipo de dato, ¿cierto? Entonces, el tipo de dato de edad, como lo vimos en la tabla socio, el tipo de dato de edad es un entero, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera hacer una consulta en la que necesito que la edad se me castee o se me traiga como un tipo texto para yo poder hacer, no sé, una condición o lo que sea, lo que hago es que casteo esa fecha, esa edad, como el tipo de documento que yo requiero castear. En este caso, select cast, entre paréntesis, edad, as varchar. Estoy pasándolo de entero a varchar. Le damos el alias de la tabla socio. Entonces, casteamos acá. Y aunque él me trae esto, realmente el cast no lo utilizamos para mostrar un select, sino para generar
condición, ¿cierto? En el where, para generar una condición, muchas veces tenemos que castear los datos. También cuando necesitamos hacer un update, por ejemplo, si tenemos una fecha como varchar y necesitamos actualizar la fecha con valores enteros, necesitamos castear esa fecha para que sea entera también y poder hacer el update. El top es simplemente para que me traiga los primeros 5 números. ¿Sí? Pues en este caso, puedo hacer primeros 2, primeros 3, primeros 4. Y él simplemente me va a traer los primeros 4 teclas. Le pongo top 2, me va a traer los primeros 2, etcétera, etcétera. El distinct es para que me traiga solo los valores relacionados entre sí, sin repetir los valores. Entonces, en este caso, para la tabla socios, yo dentro de la tabla socios tengo 11, 12 socios, creo. Aquí consultamos, vemos que hay 11 socios, pero solo tengo 2 empresas. Entonces, en lugar de yo decirle a él, tráigame todo esto, le voy a decir, tráigame por empresa solo los valores sin repetirlos. Si yo lo ejecuto, él solo me va a traer empresa ID 1, empresa ID 2. No me va a traer los otros 9 valores. ¿Cierto? Esto se utiliza mucho para no repetir datos en consultas. Ahora vamos a dirigirnos al número 4. Este dice crear 2 vistas utilizando mínimo 3 inner join con agrupamiento y where. Entonces la primera vista es un total de préstamos por socios, solo para socios mayores de 30 años. ¿Cómo creamos una vista? ¿Y qué es una vista? Una vista es una manera práctica de que nosotros podemos hacer que una consulta no se haga manual, sino que ya quede generada a través de una vista. Entonces, en lugar de yo escribir select asterisco from socios, where socio edad mayor a 30, yo creo una vista que se llama socio mayor a 30 y solo digo select asterisco from socio mayor a 30, pues el nombre de la vista, y ya esa vista lo que me hace es que me va a traer quemada la consulta que yo ya creé, sin tener que volverla a crear manualmente. Entonces, en este caso, vamos a crear una consulta para los socios con préstamos en los que el socio sea mayor a 30 años. Entonces, generamos el comando create view, que es crear vista, le damos el nombre a la vista, que en este caso le puse vista, guión bajo total préstamo por socio. Siempre es importante respetar los nombres de las cosas, en este caso vista, siempre ponerle vista, guión bajo y el nombre, para poder identificar qué es. Y aquí el as lo vamos a utilizar para generar el select, ¿cierto? Si yo ejecuto esto aparte, voy a ver que él me trae datos, ¿cierto? Que siempre es importante, siempre antes hacer el select, antes de crear la vista, porque si creas el select sin saber que funciona o no, vas a crear una vista que va a traer vacía, ¿cierto? Entonces aquí le estoy diciendo select, s.nombre, hasta socio, el inner join de préstamo, el inner join de estado préstamo, el inner join de tipo préstamo, donde la del socio sea mayor a 30 y me lo agrupe por el nombre. Listo. Entonces, en lugar de yo crear todo esto manualmente, es decir, cada vez que vaya a consultar los préstamos de socios que sean mayores a 30, tener que hacer todo esto, simplemente creo la lista y consulto la vista. Select asterisco from vista guión bajo total préstamos por socio y ya esa vista, ese select me va a traer exactamente esto de acá, ahorrándome tener que hacer esto manualmente cada vez, ¿cierto? Entonces ahora voy a hacer vista 2, total pagado por método de pago, solo si el pago fue después del 2013. Entonces aquí tenemos ya una condición para los pagos para que sean mayores o iguales al 2023. Es lo mismo, create vista, vista guión bajo, pagos por método reciente. Entonces creamos la vista y en lugar de tener que hacer todo el select de arriba, que sería este select, miren lo que me trae 5 valores, yo simplemente ejecuto el select y ya me trae lo mismo. ¿Ven? Yo no necesito tener que decirle a él cada vez que necesite consultar esto, crear el select, sino que solo creo la vista con el select ya quemado y la consulta. Ahora vamos para el B. 2 vistas solicitando mínimo 3 inner join con apremiamientos y teniendo o having.
Pista 3, socios con más de un préstamo aprobado. Entonces aquí vemos que tenemos el socio donde me dice que el préstamo hoy día sea mayor a 1. Creo que aquí solo tenemos uno, que fue el que creamos arriba. Ah, perdón, no tenemos ninguno. Entonces podríamos tomar el socio que creamos ahorita. ¿Qué es esto? Ah, espera un momentico que cerré sin querer el script de insertar. Listo, entonces por acá tenemos el préstamo. Entonces por acá podríamos decirle a él que vamos a crear otro préstamo para el mismo socio. Espérenme, yo miro aquí la tabla préstamo, ¿cómo es que está? La tabla socio, perdón. From socio. Listo, entonces préstamo, estado préstamo. Ah, perdón, no necesitamos hacer eso. Ya tenemos nosotros en la tabla préstamo. Si replicamos tabla préstamo, vamos a ver que ya tenemos dos personas duplicadas. Socio, socio. Pero entonces el estado del préstamo es 2, ¿cierto? Y vamos a revisar en la tabla estado préstamo cuál es el estado de aprobado, ¿cierto? Entonces el estado aprobado es 6, ¿listo? Entonces ahora vamos a decirle a la tabla, vamos a hacer un update a la tabla préstamo, update préstamo, set estado ID sea igual a 6, where préstamo ID in 1, 2 y 5. ¿Por qué me saca error esto cada rato? Vamos a ver aquí si ya me ejecuta. Listo, ahora sí ya. Entonces, aquí ya cambiamos los préstamos a que tengan estado 6 aprobado. Entonces, si consultamos, ¿por qué no me trae? Tipo préstamo, estado préstamo. Ah, perdón, donde tengan más de un préstamo aprobado. Entonces, aquí tenemos uno. Ah, listo. Entonces acá necesito también que el préstamo ID 14. Listo, entonces ahora sí, me va a traer uno solo. Listo. La persona de nombre null, perdón. Vamos a cambiar esto acá, porque no quiero seguir teniendo nombre null. Nombre igual a Julián Iglesias, no sé. Socio ID igual a 1. Listo. Entonces ahora sí voy a consultarlo para que ya no me traiga solo nulo. Listo. Ahora sí me dice que Julián Iglesias tiene un total de préstamos aprobados de 2 préstamos aprobados. Entonces, para no tener que hacer esto lo mismo, yo creo la vista, la ejecuto, la consulto y ya me trae cuántos socios hay con más de un préstamo aprobado, que en este caso solo es uno, que sería Julián Iglesias. ¿Listo?
Entonces ahora pasamos a la cuarta vista, tipos de préstamos con monto total superior a 30.000. Entonces acá lo que vamos a hacer es consultar cuáles son los préstamos que tienen un monto mayor a 30.000, ¿cierto? Entonces yo ejecuto y vemos que tengo dos préstamos automotrices que son con un monto mayor a 30.000, un préstamo empresarial que tiene mayor a 30.000 y un préstamo hipotecario mayor a 30.000. Entonces, para yo no tener que todo el tiempo hacer esta consulta de cuáles son los tipos de préstamos con un monto mayor a 30.000, ejecuto la vista, la consulto y ya. Bueno, aquí vamos a ver el punto C, que es el último punto, inserción de una tabla temporal con InnerJoin. Una tabla temporal por lo general se utiliza para traer datos que vamos a utilizar solo una vez y a descartar. Esto no es muy plausible en un ambiente laboral porque pues, no tenemos un control de una base de datos a este nivel para poder generar tablas temporales. Hay algunas aplicaciones que lo hacen, pero lo hacen por aplicación, no lo hacen por base de datos, ¿cierto? Pero bueno, entonces vamos a crear una tabla temporal que se va a llamar pagos por socio. Entonces, para crear una tabla temporal, ya no creamos la tabla con create table normalito, sino que creamos la tabla create table numeral, que es lo que va a indicar que la tabla es temporal, pagos por socio, entre comillas, los nombres, entre paréntesis, perdón, los campos de la tabla, nombre socio varchar 100, total pagado de, como decimal mayor de 18 con 2 decimales, y la creamos. Entonces vamos aquí, crear tabla. Vamos a ver aquí cómo se comporta él dentro de mi navegador de tablas. Entonces, si yo consulto acá, voy a ver que no existe una tabla pagos por socio, ¿cierto? El sistema no la crea acá. Esto no está creado acá. Pero yo puedo simplemente ir a insertar, ¿cierto? Le digo insertar los datos de la tabla préstamo y pago, de la tabla socio, préstamo y pago, ¿cierto? Entonces yo ejecuto esto y si yo consulto, él me va a traer datos de las tablas préstamo, pago y socio. ¿Para qué se hace esto? Esto por lo general se hace cuando yo necesito quemar un token, cuando necesito quemar una consulta de un solo uso, pero esto no se utiliza mucho en aplicaciones que ya tienen sus consultas establecidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las consultas, las tablas temporales, por lo general, requieren permisos adicionales y, pues, como analistas, no los vamos a tener, pero aún así, para hacer proyectos propios sí son muy útiles porque utilizamos un espacio de registro que no está consumiendo datos, que no está consumiendo memoria, perdón. Listo. Con esto damos por terminado la explicación de la unidad 2, tercera actividad temática. Muchísimas gracias. Un feliz día. Hasta luego.